presenta Periodismo a Diario. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, buen día para todos. ¿Cómo les va? Periodismo a Diario, arrancando tarde, por supuesto, esta nueva edición del programa. Es la número, a ver, 2357. Hoy, martes 2 de diciembre, cerrando ya el último mes del año 2025. Año que tuvo de todo en materia política sobre todo, pero a partir de ahí se desparramaron un montón de cosas. Como siempre, ¿no? La economía, las finanzas, el devenir en el mundo, que hoy nos preocupa. Hoy nos tenemos que meter en la cuestión latinoamericana. Yo anoche lo escuchaba al colega Carlos Pañi en su programa Odisea, en La Nación Más, y Pañi decía que la gran preocupación del momento pasa por Venezuela. Tengo acá una transcripción de lo que dijo Pañi anoche y alguna cosita les voy a leer. Dice, cuando Milei estuvo en Naciones Unidas y se encontró con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, el funcionario le pidió el apoyo para una sola línea de acción de los Estados Unidos: el conflicto con Venezuela y la pretensión del gobierno de Trump de que Maduro deje el poder. Y eso está ocurriendo en estas horas. Hay un despliegue militar que no se vio en América Latina desde la crisis de los misiles en 1962. Y recordaba Pañi, en aquel momento, cuando Estados Unidos detectó que la Unión Soviética, en plena era de la Guerra Fría, instaló misiles en Cuba que apuntaban directamente al territorio norteamericano. Bueno, eso implicó un despliegue de fuerzas de parte del gobierno de John Kennedy que no tuvo réplica, dice Pañi, hasta ahora. Y yo ayer por la tarde me había ocupado de buscar en los archivos un montón de cosas sobre las intervenciones estadounidenses en América Latina, porque también elaboré un comentario sabiendo que la situación era cada vez peor, cada vez más grave, sabiendo que Donald Trump había admitido que habló la semana pasada telefónicamente con Nicolás Maduro y le dijo: andate, te vamos a proteger, pero que se arreglen los venezolanos rearmando política y democráticamente la cosa. Y ahí hubo evidentemente un silencio, porque Venezuela está confiado en que sus socios grandes, llámese China, llámese Rusia, sobre todo Irán, lo van a apoyar. Así que se hace más tensa la situación porque el gobierno de Donald Trump puso sus barcos en el Caribe, un portaaviones monumental cerca de Trinidad y Tobago,
hizo cerrar los cielos, prácticamente no hay compañía aérea comercial que vuele a Venezuela, ha quedado aislada, con la pretensión de que Maduro tire la toalla y se vaya del poder. Y yo lo que busqué en los archivos fueron todas esas intervenciones de los Estados Unidos, arrancando de aquella expresión que definía a Estados Unidos como el gendarme del mundo. Una expresión que se popularizó en la Segunda Guerra Mundial, puntualmente en la Guerra Fría, como hablábamos recién, para describir el papel de Estados Unidos como potencia que intervenía militar, política y económicamente en conflictos globales. Esa expresión fue usada por los críticos de los Estados Unidos, sobre todo intelectuales, periodistas, líderes políticos, para señalar el rol de vigilancia y de control internacional que hacía Estados Unidos. En la década del 50, por ejemplo, y yo desde ahí arranqué un poco la búsqueda en los archivos, demócratas y republicanos siguieron la tradición de cuidar lo que en aquel momento se llamó peyorativamente el patio trasero, es decir, el alineamiento de América Latina con las políticas de Washington, bajo el paraguas de la doctrina Monroe, América para los americanos, llamando Americans, digo puntualmente, a los Estados Unidos. Y recordaba que, por ejemplo, en 1955, si bien Estados Unidos no participó directamente de la remoción de Juan Perón en la Argentina, de alguna manera lo legitimó. Hubo intervenciones mucho más, más fuertes. Por ejemplo, el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, que lo organizó la CIA. Encontré no tanto derrocamiento, sino también apoyo a dictaduras. Anastasio Somoza en Nicaragua, Alfredo Stroessner en Paraguay, el mantenimiento de Rafael Trujillo en la República Dominicana, el respaldo a Fulgencio Batista en Cuba. Ahí había un problema económico garantizando la estabilidad a las empresas estadounidenses. Y después todo el tema Cuba hasta llegar al tema de los misiles, ¿no? Con la fallida invasión a Bahía Cochinos. Sigo en el rango de América Latina. En 1964 hubo un apoyo indirecto de los Estados Unidos para el derrocamiento del presidente João Goulart en Brasil. En Chile se dio el golpe contra Salvador Allende y allí hubo participación activa de la CIA. Por supuesto también respaldo de Richard Nixon y de Henry Kissinger. Y por supuesto la colaboración a través del Plan Cóndor con la dictadura argentina. En los años 80 se financió a los contras de Nicaragua para oponerse al sandinismo. En 1983 una invasión en Granada. En 1989 el operativo Causa Justa en Panamá para capturar al dictador Manuel Noriega, que fue durante muchos años colaborador de la CIA, y después cuando cae Noriega, ¿se acuerdan? Los contras, bueno, lo trasladaron a los Estados Unidos para juzgarlo, después de haber estado asilado en la Nunciatura. Bueno, este episodio de Panamá marcó uno de los últimos actos de intervencionismo abierto de los Estados Unidos en América Latina. Y en cuanto a Venezuela, encontré que si bien este país no vivió golpes militares organizados directamente por Washington,
Estados Unidos influyó en su política petrolera y en la alineación anticomunista de varios gobiernos. Y ahora hay un estado de guerra en el Caribe que no se sabe dónde puede terminar. ¿Qué es lo que marcaba anoche Pañe? Y es lo que yo también estaba mirando con preocupación. Esta alerta roja que se da en la región. Tengo por acá la palabra del embajador argentino en la Corte Penal Internacional en La Haya, el embajador Diego Sadovsky, hablando de Venezuela, justamente en el día de ayer. Y me va a interesar escucharlo, son 37 segundos nada más. Puntualmente la posición argentina sobre el caso. Quisiera expresar que mi delegación rechaza en todos sus términos las expresiones agraviantes del delegado de Venezuela. La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la Corte Penal Internacional y una reafirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela. Como verán, la posición argentina es totalmente firme, en línea por ahí con lo que decía Pañe, que le pidió Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, al presidente Milei, que se ha alineado, como en tantas otras cosas, al 100%. Bueno, dicho esto, tengo una larga grilla de temas que sí tenemos que compartir, porque el tema Venezuela está en la tapa de algunos diarios, es verdad, pero digamos que en los lugares bajos de la tapa. Hay otros temas centrales. En Clarín está, digamos, como tercer título, segundo quizás, Trump le dio un ultimátum a Maduro: tenés que abandonar el país ahora. Pero los títulos más rimbombantes del día de hoy, por lo menos los títulos de los diarios de papel, pasan por la cuestión de la AFA, la relación de Chiquitapia con Maximiliano Vallejo, de Surfinanzas, los allanamientos que hubo ayer en una segunda causa que lleva adelante ya no como fue la primera, sino que esto tiene que ver con una causa en la provincia de Buenos Aires que está llevando el juez federal Luis Armela, quien fue el que decretó allanar ayer la sede central. En total, 19 operativos. Se está investigando una maniobra de lavado de dinero en el Club Atlético Banfield, cuyo presidente, por la zona inclusive, es alguien muy allegado a Vallejo. Como dice por ahí el diario La Nación, surge el primer vínculo directo entre la AFA y la financiera de Vallejo. La nota la firman Nicolás Pizzi e Ignacio Grimaldi, que vienen siguiendo este tema y ayer tocaron esto, pero yo sinceramente lo digo inclusive con un poco de conocimiento técnico, ¿no? Ellos están diciendo, con lo cual es lógico, que hay un vínculo porque la financiera Surfinanzas le dio un préstamo a San Lorenzo de Almagro por 300 millones. Pero esa es la misión de cualquier financiera. Ustedes después me dirán, bueno, por ahí se lo dio sin garantía, por ahí se lo dio porque son amigos de Tapia. Eso tendrá que resolver el Banco Central.
si se tomaron, no se tomaron las garantías, el modo. Pero la concesión de un crédito es lo más normal del mundo. Después la nota pone como gran como gran cosa que el costo financiero era tanto, como si te prestan plata no le vas a cobrar una tasa de interés. Estos 300 millones no es un préstamo tampoco, o si lo es un adelanto, porque me imagino yo que San Lorenzo le subrogó los derechos de televisación. Con lo cual no sé hasta dónde esta operación es algo ajeno a una entidad financiera. Así que desde ese punto de vista, a mí me da la impresión que no es para rasgarse las vestiduras. Debe haber otras cosas mayores que seguramente van a surgir de estos allanamientos de Armela, siguiendo el tema del Club Banfield. Todo lo que tiene que ver con Surfinanzas y con la zona en que se ha desarrollado esta compañía tiene que ver con el negocio del juego. También lo explicaba Paña anoche. Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde ahí están tirando el hilo. Y del otro lado, el tema de la AFA. Así que ahí tenemos una gran cuestión que tenemos que desarrollar en un par de minutitos nada más. Después está todo el paquete político, arrancando por el Congreso de la Nación. Allí se dice que ya la Libertad Avanza es el primer bloque en la Cámara de Diputados. Si bien todavía no están las bancas contadas definitivamente, pero la salida de Unión por la Patria le estaría dejando, según ha contado, no sé si La Nación, Clarín o algún otro diario, 30 el oficialismo dice que ya cuenta con un diputado más. Sería por lo menos la salida de 3 legisladores de Catamarca, que responden a Raúl Jalil. Y hay un montón de movimientos dentro de la Cámara de Diputados, que en un ratito los vamos a comentar, que tienen que ver con este reacomodamiento. Mañana van a jurar los nuevos diputados. Hay una nota en Clarín que está muy interesante porque marca el derrotero de desgranamiento de la Unión Cívica Radical. Pasó de 140 diputados a tener solo 12. La Unión Cívica Radical en crisis busca nuevo jefe. Es una nota de escenario de Walter Schmidt, página 10 del diario Clarín. Y después está lo económico, financiero. El gobierno pagó con reservas un bono de más de $1.000 millones. El gas de Vaca Muerta, que estaría comprando Alemania a un consorcio argentino por $7.000 millones. Esto a partir del 2027, cuando Argentina ya tenga capacidad de licuar y de exportar. Hablaremos de la recaudación, de cómo volvió a caer por cuarta vez, bajó casi 9% en el mes de noviembre.
y algunas cosas que hacen a los precios, a los precios para este mes, el último del año sobre todo. Hay información deportiva, porque finalmente las dos semifinales de la Liga, de la Copa de la Liga, van a ser dos clásicos, porque Gimnasia Esgrima de La Plata ayer eliminó a Barracas Central 2-0, con un dolor de cabeza para Barracas, que el VAR le jugó en contra. Le dieron un gol a Gimnasia Esgrima, que vieron en figurillas para trazar líneas para que parezca que era lícito cuando en realidad no lo era. Así que bebió su propia medicina Chiquitapia. Con su clásico rival de toda la vida, con Estudiantes. Será local el Lobo. Esto sucederá sábado o domingo, me imagino, porque el otro partido, otro clásico, lo van a jugar Boca, que será local, y Racing, que anoche, por penales, eliminó a Tigre después que el arquero Cambeses atajara 2. Así que es como que los melones se acomodaron, ¿no? Los equipos del poder se quedaron afuera, dos de ellos con copas para jugar, como Barraca Central y Riestra, y ya le había tocado a Central Córdoba y Santiago del Estero en la edición de este año, y les diría que creo que con eso el equipo de Chiquitapia se sintió realizado. Digo, los árbitros hicieron todo lo necesario para que clasificaran. Y ahí están. Bueno, de eso también por ahí agregamos alguna cosita. Un poco de música. 7:37 minutos de esta mañana y viene bien entonces hacer un pequeño paréntesis. Con Ricky King vamos a compartir Adiós mi amor, adiós, en esta versión. Ahí va.
Bueno, ahí estábamos, como para aflojar un cachito a las 7:41 de la mañana. Servicio Meteorológico Nacional, temperatura de las 7, 16 grados 8. El cielo algo nublado, la humedad 92%, la presión 1008.6, esto indica que ya no tendremos lluvias y efectivamente durante el resto de la semana no se visualiza ninguna tormenta. El viento corre del sudoeste a 6 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros. Para hoy la máxima pronosticada será de 28 grados. Cielo despejado durante la mañana, nublándose parcialmente durante la tarde. Para mañana la máxima llegará a 29, para el jueves saltará a 31 y el día viernes llegará a 32 grados. Sábado y domingo 21, 22 de máxima, 28, 29 21, 22 de mínima, 28, 29 de máxima. Con una caída en la temperatura se pronostica para el lunes que viene. La máxima, que estará rondando los días anteriores cerca de 30, se caerá a 21. Habrá que esperar una semana para todo eso. Reitero, 16 grados 8 la temperatura de las 7 de la mañana en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Bueno, voy a hablar de lo estrictamente político en relación al Congreso, primero que nada. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que tengo bastante. Pero la senadora ya juró, así que a partir del día 10 asumirá su banca, Patricia Bullrich. Ayer dejó de ser ministra de Seguridad. Y Bullrich tuvo una presentación que tiene que ver un poco de balance, ¿no? Pero además haciendo cierto paralelismo con la cuestión del Código Penal, que también se armó en su ministerio, y explicando algunas cosas. Entre paréntesis, yo me enteré esta mañana porque lo leí en La Nación, el proyecto de imprescriptibilidad de los crímenes contra el Estado por haber metido la mano en la lata, es decir, la corrupción que iba de los funcionarios que iba a ser imprescriptible, no se va a agregar en esta versión del código. Era una pena, es una pena, porque esto le hubiera dado mayor transparencia a la cosa, sobre todo para que quien llegue a la función pública no lo haga únicamente con deseo de meter la mano en la lata. Pero bueno, eso no va a estar dentro de lo previsto. Bueno, yo les decía que tengo a Patricia Bullrich y vamos a compartir estos segunditos que tenemos de lo que ella decía ayer en este acto que sirvió como despedida de funcionaria del Ejecutivo, porque salta a partir del 10 como senadora de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la estructura de este nuevo Código Penal? En primer lugar, dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos por el Código. Eran los delincuentes, los violadores y los asesinos. Y a partir de ahora, los favorecidos van a ser la sociedad en su conjunto y las víctimas. El otro objetivo fundamental es el proceso de hacer que la justicia llegue a tiempo, que las condenas no las sienta la sociedad como insuficientes, que haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir. Bueno, esto es lo que la ministra de Seguridad dijo ayer en lo que fue su última aparición como ministra, precisamente. En ese mismo acto, Manuel Adorni,
el jefe de gabinete presentó a la sucesora de Patricia Bullrich, que es Alejandra Monteoliva, hoy por hoy su segunda, que será la nueva ministra, y así lo decía el jefe de gabinete. Quiero darle la bienvenida al Gabinete Nacional a Alejandra Monteoliva, quien encabezará a partir del día de mañana el Ministerio de Seguridad Nacional. Monteoliva no es ni más ni menos que la continuidad de la doctrina Bullrich. La licenciada Monteoliva se desempeñó en estos casi 2 años de gobierno como secretaria de Seguridad, la segunda persona de mayor importancia dentro del ministerio que hasta hoy conduce la doctora Bullrich. Esto explica también el éxito de la política de seguridad que logró restaurar el orden en las calles para que los argentinos recuperen su libertad. Bueno, el jefe de gabinete, obviamente leyendo, debería, Adorni debería estar un poco más, siendo un poquito más suelto, porque leyendo es como que se nota, no lo hace con suficiente propiedad. Bueno, y entonces Monteoliva quedará ahí en el Ministerio de Seguridad con la misión de verificar que lo del Código Penal avance, empujando desde el Ejecutivo lo que en las cámaras tendrán que ver cómo aprueban diputados y senadores. Bueno, justamente sobre las dos cámaras me parece que bien vale la pena insistir un poquito. Empecemos por el Senado, ya que hablábamos de Bullrich. Allí hay un problema que tiene la Libertad Avanza con la senadora rionegrina Lorena Villaverde. Ustedes saben que esta senadora electa fue impugnada por el kirchnerismo por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. Hace mucho tiempo, creo que 20 años, ella ingresó a los Estados Unidos con un paquete de cocaína. Y en aquel momento tuvo una pena. Luego, de cumplida, volvió a la Argentina. Dicen que bajo la sombra de Fred Machado, en su provincia, en la provincia de Río Negro, y esto es lo que provocó que la gente de Unión por la Patria la impugnara. Dice Gustavo Ibarra en el diario La Nación, siempre digo que Gustavo sabe del Senado todo, dice lo siguiente: el paso al costado de la rionegrina sería funcional a los compromisos asumidos por el tándem Carina Milei-Eduardo Lule Menem con Enzo Fulone, exfuncionario de Vialidad Nacional, segundo en la lista libertaria de octubre y por lo tanto reemplazante de Villaverde. Es decir, que es probable que se le suelte la mano a Lorena Villaverde, y si ella no puede asumir por este tema, por la provincia de Río Negro, obviamente iría su suplente. Es una especulación, pero la verdad que de momento no está para jurar la banca. Su pliego, ¿se acuerdan? El otro día yo lo comenté, volvió a comisión. Y hablando del Senado, ayer hubo un escándalo con una senadora fueguina, Cándida López, que se presentó con su marido y un cerrajero en las oficinas de un legislador saliente. Y no lo pudo hacer porque la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el medio, trató de evitarlo. Y de allí vino el tema del cambio de la cerradura, de los tironeos, un cerrajero de por medio. La verdad que fue medio un escándalo. Este incidente hasta inclusive obligó a intervenir al médico de turno en el consultorio del Senado para que certificara una supuesta agresión.
que tuvo la senadora. Discusiones de todo tipo y finalmente quienes querían ese despacho, los senadores de Unión por la Patria, tuvieron que retirarse. Quien quería ir ahí dice que el senador saliente le cedió la oficina. Bueno, una pelea verdaderamente de entre casa ayer dentro del Senado. Y después está todo lo que pasa en la Cámara de Diputados, que algo les anticipé antes, que es la cuestión de las mayorías. ¿Quién es la primera minoría, que así se llama técnicamente? Aparentemente, si los 3 senadores catamarqueños se van a un bloque propio, quedaría 94-93 a favor del oficialismo. Por lo cual puede empezar a pedir lugares de relevancia en las comisiones. La presidencia, por ejemplo, de las principales. Allí hay otros bloques, veremos cómo se van conformando. Los bloques de diputados de las provincias, de los últimos que se han escindido, podrían ir por un lado. Provincias Unidas va a estar por el otro. Se calcula que por ahí van a andar como en 20 más o menos cada uno. Son potenciales aliados del gobierno, si se ponen de acuerdo. Creo que este asunto se tendrá que dirimir ya, entre hoy y mañana. Pero Martín Menem se ve como continuando. Las autoridades tienen que ser también electas. Así que hay muchísimo todavía por arreglar allí. Una nota de Gustavo Verón en Clarín dice: los gobernadores buscan ser los árbitros de la Cámara Baja, cosa que es así. Provincias Unidas aún no define su conformación y negocia para cerrar antes de las juras de mañana. ¿Qué harán los mandatarios del norte? Como verán, mucha tela para cortar en materia legislativa. Me voy a la provincia de Buenos Aires, a La Plata, porque allí hay otro foco informativo en materia política que tiene que ver con las dificultades que tiene el gobernador Axel Kicillof para que le aprueben el endeudamiento. Y ayer surgió una información desde La Plata que decía que para lograrlo el gobernador les prometió una suma de dinero bien importante a los intendentes para que le den sus representantes los votos. Le reclamó ayer Kicillof a la política bonaerense que se pongan los pantalones largos, que lo apoyen, porque dijo que el gobierno de Milei le robó a la provincia casi 13 billones de pesos para ahogar sus finanzas. Es decir, el cuento de la victimización, sin decir, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires aquellos fondos que Alberto Fernández le regaló. Y que por otra parte hoy el gobierno de Milei, después del pronunciamiento de la Corte, nunca le da devuelto del todo. Y ahí hay tironeos entre Macri, Jorge y el ministro Caputo, etcétera, etcétera. Así que el tema de Kicillof se va a resolver mañana miércoles en la respectiva Cámara en La Plata, pero está allí todavía en danza. Y en materia financiera, ayer se supo que el gobierno pagó un bono de $1.000 millones, el Bopreal 26,
un bono con el que se saldan deudas de importadores y que lo hizo con reservas. El 9 de enero hay un vencimiento de 4.200 millones. El riesgo país todavía está arriba de 600 puntos, 650 o algo por el estilo, y se necesitaría que siga bajando o que suban los bonos para que siga bajando el riesgo. Ayer hubo una baja en el dólar financiero, subió el blue, los títulos bajaron un poquito, pero el número de riesgo país es hoy 648 puntos básicos. Así que allí estaría faltando un poco. Ayer se supo que Alemania compraría gas de vaca muerta a un consorcio argentino, PAE, YPF y Pampa, que firmaron un acuerdo con CEFE, que es la empresa estatal alemana, y le compraría gas natural licuado, GNL, durante 8 años, a partir de fines del 2027, 7.000 millones de dólares anuales. Más o menos. Ventas por 8 años. Ahora hay que instalar los buques para licuar, bueno, toda la historia que hay que hacer. Yo sé que con los buques se hace más rápido, pero por ahí con una planta construida, que por ahora parece que se ha desechado, hubiera sido una cuestión de más largo aliento. Igualmente la necesidad de empezar a vender en 2027. Todavía falta, por ejemplo, el gasoducto que va a llegar desde Vaca Muerta hasta donde va a estar el puerto, ahí en la provincia del Chubut. Ayer otra novedad económica es que la recaudación volvió a caer por cuarta vez. En términos reales, 9% en noviembre. Y ahí impactó la eliminación de las retenciones al agro. Es la cuarta caída consecutiva, 8.7, casi 9. Y en lo que va del año, apenas ha subido 1%. Medio de luz y gas será de 2,8%. Nuevos cuadros tarifarios para Edenor, Edesur y Metrogas que se dieron a conocer ayer. Inversión de 500 millones de dólares para modernizar 13 aeropuertos. Adecoagro, que se quedaría con el 90% de Profértil, que es el líder de fertilizantes del país, que tiene su planta allí cerquita de Bahía Blanca. Así que ese es un cambio bien importante de jugadores. Y en materia internacional, el Papa en el Líbano y lo que yo les comentaba al principio del programa de Donald Trump, que se reunió ayer con el Gabinete de Seguridad para analizar los próximos pasos sobre Venezuela. Y con esto cerramos esta edición que ha sido ultra compacta hoy porque son muchos los temas y porque no le hemos podido dar tanto desarrollo a todos, pero marcando las cosas que son las más importantes. Igualmente, en un ratito, en la web de la radio, www.ecomedios.com, estará el resumen, ese comentario sobre Venezuela, los Estados Unidos como gendarme del mundo que yo les comentaba antes, y por supuesto, todo lo que no hemos podido dar lo van a tener allí en esos titulares. Y desde ya los invitamos a quedarse en la programación de la radio porque será muy pero muy periodística con el desarrollo de todos estos temas durante toda la mañana. Les agradezco. Chau y hasta mañana. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220,
Ecomedios.